Buenos días, compañeros, buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Rodrigo Eduardo Cárdenas, con número de cuenta 2019-100-6711. El tema de mi investigación es corrupción del Partido Nacional del 2018 al 2019. Para empezar esta investigación, empezaré con la introducción. La presente investigación hace un enfoque total sobre todos los casos de corrupción del Partido Nacional en Honduras. En este caso son de los años 2018 hasta el 2021. La investigación sobre esta problemática social se realizó con el interés de dar a conocer los actos de corrupción, qué fue de esas personas quienes realizaron los actos de corrupción y si tuvieron penalizaciones, que fueron realizadas por distintas personas por diferentes sectores, ya sea público o privado, que durante el tiempo que avanza cada vez los actos de corrupción son más descarados y afectando a toda la sociedad en sí, ya pueda que las afecte directamente o indirectamente. Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de sus posibles causas de los casos que se le hallarán más adelante. Pueden ser carencia de conciencia social, falta de educación o de una cultura del compromiso, paradigmas distorsionados y negativos, personalidades antisociales y megalomanía, percepción sesgada del grado de corrupción presente, infravaloración de la posibilidad de ser descubiertos. Se entiende por la posibilidad de ser descubiertos porque hay varias personas involucradas en los actos de corrupción, como personas de alto perfil o personas de alta peligrosidad. De acuerdo al Banco Mundial, existe un amplio reconocimiento de que la corrupción es fundamentalmente un problema de gobernabilidad y que ésta prospera donde los estados son demasiado débiles para controlar sus propios burócratas, proteger los derechos de propiedad, controlarlos, proporcionar un estado de derecho efectivo. Entre las causas se originan o proporcionan la corrupción que comúnmente se mencionan se encuentran el exceso de trámites y requisitos, exceso de regulaciones para desarrollar actividades productivas, discrecionalidad para discrecionalidad en la aplicación de las normas, procedimientos o requisitos, sueldo bajo del personal público, legislación, responsabilidades de los servidores públicos débil y poco aplicada, falta de arraigo de valores éticos entre algunos servidores públicos y ciudadanos, ausencia de un registro nacional de servidores públicos inhabilitados por incurrir en actos de corrupción, insuficiente participación ciudadana en actividades de control y evaluación de la gestión pública. En este caso estamos hablando de Honduras y esta es mi propia opinión y del análisis que he hecho yo con amigos, conocidos, conocidas, de que nosotros, la generación que nacimos desde el 2000 hasta años actuales, no tenemos como ese interés sobre la política, no en el sentido de ser político, sino que de buscar el bien común, de preguntarse de que si las acciones que se han realizado en el poder me beneficiará a mí o a todo grupo en general. O sea, nosotros no tenemos como esa importancia porque estamos acostumbrados, vuelvo y repito, esta es mi opinión y de eh, como maneras de que he hablado con mis compañeros, amigos que hemos nacido en el mismo año, no tienen como esa importancia sobre la política porque piensan que todo se les va a resolver cuando ellos quieran, que no les importa eso porque obviamente ahorita no lo sienten porque vivimos con nuestros papás, aunque a algunos sí nos afecta de cierta manera porque trabajamos. Entonces como que nos hace falta más investigar a profundo sobre lo que nos dicen. Un ejemplo que les puedo dar sobre la información, en el sentido de que si alguien comete un acto de corrupción,
o inclusive si se manifiesta en una red social, hay más presión por redes sociales que nosotros los jóvenes, y digo, porque somos pocos los que opinamos o damos a conocer nuestras opiniones en lugares públicos, así como las redes sociales. Inclusive si uno llega a poner su opinión, este es en mi caso personal, de que en un caso yo puse ciertas, em, ¿cómo les explico? Como criticando a las autoridades, y me pasó de que se le desquitaron con un familiar, en el sentido de que mi familiar tenía era bien intachable en su trabajo. Él era implacable, pero resulta que después de que había puesto mi opinión al juzgar a las autoridades hondureñas, se las desquitan quitándole el empleo a mi familiar. Entonces, como un poco raro, porque, o sea, inclusive nos quieren mantener callados. Inclusive este caso particular no solo me ha pasado a mí, tengo varios amigos que les ha pasado lo mismo, y pues solo les quería dar a conocer ese detalle. Por otra parte, las consecuencias de la corrupción son ampliamente conocidas, perdón. Entre algunas destacan que favorece la consolidación de estructuras de corrupción, la legitimidad de los, porque, por ejemplo, las estructuras todas en el sentido de que cuando en un canal dicen que nos van a ayudar de cierta manera, que un ejemplo que les puedo dar, que nos decían que tenían los mejores hospitales en toda Centroamérica, que iban a tener la última tecnología y cosas así por el estilo, y y para que se hagan dar a conocer, por ejemplo, con lo de Tony Hernández, porque aquí nadie decía nada, solo se levantaban investigaciones, pero no llegaba a un fin. Pero mientras que otras personas que tienen ética empezaron a investigar sobre los casos de Tony Hernández, se encontró culpable allá en el extranjero. O sea, es como de ponerse a pensar por qué buscamos que otra gente, estamos acostumbrados a que otra gente haga las cosas por nosotros. Y, o sea, algo que he visto es de que nuestra sociedad está normalizando de que, o sea, hay ver muertos en las televisiones, o sea, ver asesinatos es normal, ver actos de corrupción es normal. Me preocupa porque cada vez, por ejemplo, mi generación no tiene interés sobre eso, solo tiene interés en sí mismo. Y, o sea, no está mal, pero siempre hay que tener como cierto pensamiento de poder pensar en grupo, pensar como en una sociedad. Entonces, esa es mi preocupación a futuro. Aquí en el marco teórico quise hacer un énfasis de qué es la corrupción, luego los tipos de corrupción que yo considero importantes, y el tema principal, poder definir el tema principal, que es la corrupción política, o sea, poder definir la corrupción política. La corrupción es un fenómeno complejo y multifacético con múltiples causas y efectos. Funciona de diferente manera en distintos contextos. Para llegar a controlar la corrupción se debe de entender qué es la corrupción. Hay una variedad de existencias sobre la definición sobre corrupción, pero los académicos se refieren con un tipo específico de intercambio de actividad de comportamiento. En su mayoría, esta investigación de corrupción del Partido Nacional ha sido en clasificación de las distintas formas de corrupción para que puedan llegar a ser operables. Y en este enfoque se identifican tres tipos de corrupción en una sociedad democrática, como el Estado de Honduras se considera una sociedad democrática. Estos tipos de corrupción son diferentes uno del otro en términos de tipo de decisiones que son para la corrupción frente
al de poder de quien decisión, las cuales son la corrupción política, administrativa y jurídica. Con lo que decía, o sea, en el sentido de que cada quien de estos tres tipos de corrupción que yo considero bien importantes actúan de forma todos actúan de forma unida, porque al cometer actos de corrupción políticos tiene que pasar primero por la administración, y obviamente ahí en la administración hay gente que va a ver, como se le dice una contraparte, y tratar así de ver por el porqué de esa acción, o el porqué se debe de accederle a dar X cantidad de dinero. Y al ver que esos actos de corrupción perjudican o se enriquecen de manera abismal, o que cuando se crean organizaciones, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, el, el, lo judicial se encarga de ver por qué no se efectuó de manera correcta, pero al ver que las tres están involucradas hay un tipo de inmunidad. Por ejemplo, con lo que nos decía el licenciado en una de las primeras clases, de que, o sea, no es bueno que exista un poder absoluto, siempre tiene que tener una contraparte, porque al darle ese espacio que sean, de que tengan un poder absoluto, van a querer hacer lo que quieran, hacer en ley y deshacer en ley lo que ellos quieran. Entonces, para poder definir y medir el medio término de corrupción requiere un gran esfuerzo, ya que esto darían los pasos a seguir como el análisis y explicación del fenómeno. Un problema en encontrar una definición general es que la mayoría de los autores que hacen investigaciones sobre corrupción primero intenta definirla. En lo antes mencionado se hizo un enfoque general sobre la corrupción, definiéndoles y el tipo de corrupción que yo considero importante, para que se haya dejado claro todo lo de corrupción. Ahora seguiremos con un énfasis en el tipo de corrupción que es del interés del estudiantado, nosotros como sección y población en general hondureña. La relación entre corrupción y política es mucho más profunda de lo que pensamos, y los políticos estarían dispuestos a admitir. Para encontrar la definición, para que se nos haga una idea de qué es la corrupción política, aquí la encontramos. La corrupción política es una transgresión de unas determinadas normas, principios y valores que se consideran importantes para la existencia o mantenimiento de un orden social justo y razonable. La corrupción incluye maneras de usar dinero para atender sus objetivos privados, políticos, que son criminales o al menos ilegales. Y aquí quiero hacer una aclaración. Es muy diferente cuando son actos legales a actos de corrupción político, porque los actos ilegales no siempre tienen involucrados a partidos políticos, pero siempre hay que saber diferenciar cuando se comete un acto de corrupción y cuando se comete un acto ilegal. Las dos son muy diferentes. Antes de empezar con los actos de corrupción, quiero hacer un comentario de que en los años 2018 y en el 2021 yo encontraba casos de corrupción, pero a la hora de buscar los implicados sobre qué partido político pertenecían ellos, no encontraba información, o si encontraba información me decían que era de un partido político, mientras que si hacía otra investigación de ese mismo caso me decían que era de otro partido político. Así que no quise poner ni querer confundirlos, por eso no puse ningún acto de corrupción, porque habían tantos que los investigué todos y siempre salían de otras personas que no tenían nada que ver. O sea, primero me decían que era de un partido político, luego me decían que era de otro partido político, luego me decían que trabajaban con el gobierno. Entonces no le quise dar una información incierta. En el año 2018, con el pacto de impunidad, este caso se dio a conocer por la red de imputados
que fue en el 24 de mayo del 2018, eh, porque en esa red de diputados se empezó a investigar. Ya cuando se tenían investigaciones se vio que tenían un pacto de impunidad por una ley orgánica del presupuesto, que o sea, esta es la que dispone al Tribunal Superior de Cuentas realizar auditorías o investigaciones de todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los servidores públicos, ya sea así como diputados o personas que tienen influencia en el mundo político. Entonces, al ver que ellos tenían como pacto de impunidad, empezaron a investigar y por eso se le denominó pacto de impunidad. Y vieron que quienes autorizaron, de forma rara o de forma extraña fueron Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismelda Medina Gano, que ambos son del Partido Nacional, y que ellos fueron los que aprobaron la ley de presupuesto, la cual les decía, o sea, que es la que, en pocas palabras, es la que se encarga de investigar en qué se gasta el dinero que provienen de nuestros impuestos o que son para fundaciones o ONGs o organizaciones no gubernamentales de desarrollo, o sea, se encargan de investigarlo. Y este caso de pacto de impunidad fue presentado ante las autoridades el 19 de noviembre del 2018. Y como les había dicho, ya cuando se dio a conocer este caso, los autores fueron Antonio Rivera César Callejas y Sarismelda Medina Galo, quienes se tienen como presuntos responsables del delito de falsificación de documentos en perjuicio de la fe pública y delitos de la forma de gobierno de Honduras. En el caso de Honduras se origina gracias a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, desde el cual se desviaron unos 282 millones de lempiras que fueron a dar a personas comunes que sirvieron para financiar campañas políticas. Entre esas personas destacan William Chong Wong, que en su momento fue secretario de Finanzas del Partido Nacional. Si no me equivoco, fue desde el 2010 al 2014 que él fue el secretario por el Partido Nacional, y Eduardo Enrique Raudales, coordinador de la campaña del Partido Nacional de Juan Orlando. Para este caso se hizo una investigación con la MASI y la UFESIP, que ellos presentaron este caso ante la Corte Suprema de Justicia el 13 de junio del 2018, los cuales tenían 38 imputados y diputados, funcionarios públicos, personas particulares. En fin, este caso involucraba demasiadas personas y muchas organizaciones o fundaciones como las que eran Todos Somos Honduras y Di Baptista. En el caso, perdón, en el caso de Arca Abierta se presentó ante las autoridades el 11 de diciembre de 2018. Representantes y excongresistas fueron acusados de la apropiación indebida de 21,1 millones de lempiras a través de la asociación Planeta Verde. Como les decía, siempre la más fácil, para poder justificar ese dinero, la manera más fácil para poder robar dinero siempre son a medida de fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, y como no se investigan de cierta manera en cuál es su procedencia ese dinero, porque pueden provenir, esto es una especulación, puede venir de narcotráfico, de muchas áreas. Entonces, no, por esa ley que se aprobó, fue por eso que no se investigaba, y como que de cierta manera tenían como impunidad. Y el dinero provenía de Casa Presidencial, Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas. Y, o sea, a la hora de presentar la denuncia,
como que se tardan demasiado, inclusive hay casos de corrupción que nunca se dieron a conocer cuáles fueron sus implicados. Y aquí continuaremos con el caso de corrupción de hospitales móviles. En este caso me quiero detener un poco antes de empezar porque mediante las medidas, mediante las redes sociales, la mayoría de jóvenes teníamos como responsables solo como Marco Bográn. Y tampoco estoy diciendo o quiero lavarle el rostro a Marco Bográn, sino que él fue uno de los responsables, porque él no actuó solo. Porque póngase a pensar, porque él apenas era como el que manejaba esa empresa en Vestacha. Entonces, quien daba la orden o quien autorizaba, porque toda acción que se autoriza o se hace en el país, primero tiene que pasar por, por, el, por el presidente. Y ahí el presidente tiene que autorizar muchas cosas. Y aquí Marco Bográn utilizó muchas influencias y cabe destacar que él en el momento fue diputado del Partido Nacional o es diputado del Partido Nacional porque hace poco lo requirieron, está preso por lo mismo, por las medidas, por las redes sociales que se le ponía presión. Ahora pasamos con el caso de la MASI. Con el caso de la MASI, quiero darles a conocer de que este caso se dio porque muchas personas, en el sentido de que habían tantos familiares de Juan Orlando, estaban involucrados diputados del Congreso Nacional, funcionarios públicos, banqueros y también el presidente del Congreso Nacional que se llama Mauricio Oliva. Entonces, como vieron que habían demasiadas personas involucradas y como en las leyes, en el Congreso para aprobar una ley, o sea, como habían tantos diputados involucrados, obviamente por eso fue tan fácil la manera que se pudo deshacer de la de la MASI. Y entonces el 10 de diciembre del año pasado el Congreso emitió una recomendación de descontinuar la MASI. Por eso les decía, porque habían tantas personas involucradas que, o sea, fue de una manera tan fácil que se dio. Y uno de los autores fue Mauricio Oliva. Fue por él el que se dio esto. Y también cabe destacar que Tomás Zambrano, quien fue de la red de diputados, señaló que la disolución de la MASI supone en fin de la unidad de los fiscales, o sea, como que pierden ese valor o esa ética, porque ya al ver que se desintegró la MASI iba a suceder muchos más casos de corrupción. Y el caso de las turbias transferencias de papel a orden, que fue uno de los 29 millones de lempiras desviados de las arcas de la municipalidad de la capital de Honduras del 2017 a 2018. Y mediante una investigación que se vio más a fondo y también